Buenas tardes, hermanos. Qué bueno estar aquí con ustedes en esta tarde, agradeciéndoles por la presencia aquí. Sabemos que la hora no es fácil, pero estamos aquí para aprender del Señor, para aprovechar este tiempo, para sacarle el mejor provecho y para continuar con nuestra reflexión, con la reflexión que estamos haciendo acerca de la santidad de Dios. Y tengo que confesarles que el día de ayer, a veces me pasa en muy pocas oportunidades que mientras Sugel estaba predicando, yo iba diciendo, basta Sugel, acaba Sugel, termina Sugel. Y la persona que está a mi lado me dice, pero ¿por qué quieres que termine? Y yo le digo, bueno, porque ya está dejando las últimas gotas del jugo de naranja que yo tengo que terminar. Porque estamos usando el mismo texto, de tal manera que Sugel, yo y luego el pastor Miguel va a estar completando la idea de este precioso pasaje de Isaías 6, en donde estamos hablando acerca de la visión de Isaías. Así que yo quiero invitarles nuevamente a que nos podamos abrir o encender nuestras Biblias y podamos nuevamente reflexionar en este texto y entrar en una segunda parte que en la gracia del Señor y bajo la guía del Espíritu Santo esperemos que sea de bendición para todos nosotros. Dice así la palabra del Señor, lo voy a leer en la Biblia de las Américas, Isaías capítulo 6. En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con las tenazas, y con él tocó mis labios y dijo, he aquí esto ha tocado tus labios, y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Oremos, hermanos. Señor, en esta tarde venimos delante de ti, dándote gracias, Señor, por tu preciosa palabra, dándote gracias, Señor, por tu presencia en medio nuestro, dándote gracias por la salvación en Jesucristo. Ahora, Señor, permítenos reflexionar en ella y permítenos, Señor, que tu palabra pueda llegar primeramente a lo más profundo de nuestro ser, que seamos redarguidos, exhortados, animados, consolados por ti, de tal manera que nosotros podamos también decir que tú eres un Dios santo, 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 y que podemos, Señor, reconocer que toda la tierra está llena de tu gloria. Te rogamos que nos bendigas y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ayer el pastor Sugel dijo una frase que era la frase característica del tema del que él habló ayer. Habló de la naturaleza de nuestro Dios. Pero él dijo, en breves palabras, necesitamos ver a Dios como Isaías lo vio. Necesitamos ver a Dios como Isaías lo vio. Y yo creo que la naturaleza de este pasaje nos permite, a través de la experiencia de este profeta, poder aproximarnos también a aquello que significa acercarnos delante de la presencia de Dios. Pero así como Sugel dijo que necesitamos ver a Dios como Isaías lo vio, yo quisiera que en estos minutos que vamos a compartir la palabra, nosotros podamos vernos a nosotros mismos como Isaías se vio a sí mismo en la presencia de Dios. Ahora, en este momento, vamos a pasar de los versos 1 al 4 y vamos a entrar en los versos del 5 al 8. Vamos a hablar de nosotros mismos. Vamos a hablar de nuestra naturaleza, pero no vamos a vernos simplemente a los ojos de nuestra realidad, sino que vamos a vernos a los ojos de la presencia de Dios, tal como Isaías se vio a sí mismo bajo la enorme luz de la santidad de Dios. Y es por eso que él dice, ¡ay de mí! Porque perdido estoy,
pues soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Ya el día de ayer, Sugel nos hizo una excelente presentación acerca de la soberanía, la trascendencia, la inmanencia y la grandeza de nuestro Dios. Es delante de ese Dios que Isaías dice estas palabras. Pero él como profeta hace una declaración profética en contra de sí mismo. Esta declaración profética se convierte en un grito desgarrador ante una realidad que se hace evidente delante de sus propios ojos. Él dice, ¡ay de mí! Pero no solamente se trata de una realidad particular. Él no solamente se lamenta por sí mismo diciendo, estoy perdido, no me voy a perder, sino estoy ahora perdido. Y él asocia esta realidad personal y la vincula no solamente con su propia experiencia, sino que él dice, y en medio de un pueblo de labios inmundos yo habito. Él recalca delante de Dios su propia perdición. Y él dice, ay de nosotros, porque estamos perdidos, arruinados, acabados, destruidos, todos nosotros. Una realidad general, una realidad que es universal. Ahora, Isaías lo que hace cuando habla en el verso 5, dice, ay de mí, porque perdido estoy, pues soy un hombre de labios inmundos. ¿Cómo es que él llega a decir que tiene perversidad en sus palabras? Básicamente, él está usando una figura de lenguaje. Recordemos que Isaías era sacerdote y era profeta. ¿Cómo es que él se reconoce a sí mismo como un hombre de labios inmundos? Lo que él está tratando de señalar con estas palabras no solamente es el origen de sus palabras o no solamente es la calidad de sus palabras, sino que debemos recordar que nuestro Señor Jesucristo dijo con mucha claridad, de la abundancia del corazón habla la boca. Por lo tanto, él no solamente está reconociendo la calidad de sus palabras, sino que a través de la calidad de sus palabras, él está reconociendo la naturaleza de su propio corazón. El corazón es el centro de nuestra propia persona, el centro de nuestra propia personalidad, de todo aquello que nosotros somos. De tal manera que esa realidad sombría de palabras perversas, no solamente para Isaías es el resultado quizás de su crianza, probablemente un producto de las circunstancias. Quizás sus palabras para él podrían ser el resultado de la cultura circundante. Quizás se trata solamente de una situación casual, un lapsus que no me representa, se me salió. Sin embargo, lo que Isaías está haciendo delante de la presencia de Dios es reconocer la esencia de su propia naturaleza delante del Señor que se observa ante la santidad de Dios. Él reconoce que tiene un corazón perverso y que ese corazón perverso se manifiesta a través de palabras perversas y él reconoce que habita en medio de una población perversa. De tal manera que esa realidad se generaliza y se ubica alrededor de toda la humanidad. Ahora, lo que no podemos hacer es equivocarnos. Este acto de autoevaluación en Isaías, esta autocondenación profética, no es simplemente el resultado de su observación sociológica, tampoco es un análisis psicológico de su realidad personal o una evaluación a través de una encuesta a lo largo de toda la población de su tiempo. Tampoco este reconocimiento de la perversidad de su corazón es producto de una introspección personal sincera, un análisis sincero de su propio corazón.
Tampoco es un análisis filosófico de las consecuencias de sus acciones. Lo cierto es, hermanos, que la realidad del ser humano contemporáneo y de todos los tiempos es que es incapaz de evaluar de manera sincera y acabada la realidad de su propia persona. Hoy ya no decimos ay de nuestras debilidades, de nuestros pecados y de nuestras perversidades. Ya no nos sentimos ni condenados ni perdidos por ellos. Y eso no significa que nos sintamos perfectos o que nos sintamos libres de culpa. La diferencia con nuestra sociedad contemporánea es que ahora no dice ay, sino que ahora aplaude sus debilidades, justifica su realidad de perdido o de condenado. Y en ese sentimiento de reconocimiento hace que de alguna manera nuestra cultura contemporánea haga que las personas se sientan más libres, más espontáneas, más dueñas de ellos mismos. Ahora nuestras perversidades se han convertido en nuestras victorias. Nuestras debilidades se han convertido en un símbolo de triunfo que nosotros reconocemos y aún valoramos porque estamos siendo sinceros con nosotros mismos. No solamente esto se escucha en la sociedad, sino que el grito lastimero de Isaías reconociendo la condición de su corazón tampoco se escucha ya en las iglesias. Hemos caído en la trampa contemporánea de la afirmación de si Dios me hizo así, pues vamos a celebrarlo. Ahora en las iglesias escuchamos a los predicadores y a los pastores decirle a las personas que escuchen la voz de sus corazones, porque las voces de sus corazones no los van a engañar. Hoy hay muchos que son psicólogos sociales, sociólogos informales, que buscan que el Señor bendiga la libertad, la espontaneidad y el hecho de ser supuestamente dueños de nuestro propio destino. Ya no escuchamos el ay lastimero de Isaías. Pero también debemos tener claro que a través de este testimonio bíblico, Isaías nos demuestra que él no llega a la conclusión a la que él llega producto de su propia observación. Él no dice, oh, me he visto a mí mismo y he descubierto quién soy. No, él dice, han visto mis ojos al Rey. De tal manera que la única forma en que yo puedo realmente descubrir quién soy es a la luz de quién es Él. Esa es la realidad que se nos presenta en la Escritura a lo largo de toda la palabra. Es ese encuentro con ese Dios santo, santo, santo. Ese Dios que se está revelando a sí mismo delante de sus ojos y solo a través de esa visión puede ver su propia realidad. Ahora la pregunta es, ¿quiénes somos para poder tener ese privilegio y también poder reconocer con temor que solamente delante del Señor podremos reconocer quiénes somos nosotros? Yo recuerdo que cuando era adolescente, recién habiendo llegado a los pies del Señor, un día estaba mirando libros en una librería y había una colección de tomos de pequeños libros que eran como una colección de estudios teológicos. Yo los estaba hojeando, pero yo realmente quedé marcado por uno de los títulos. Uno de los títulos decía, el hombre, su grandeza y su miseria. No sé si ustedes lo han visto alguna vez, pero yo no lo hojeé, pero ese título resonó profundamente en mi mente porque era como dos polos opuestos de la realidad de nosotros como seres humanos. Por un lado, podemos reconocer nuestra grandeza, pero por el otro lado no podemos olvidar nuestra miseria. Por lo tanto, cuando Isaías está presente delante de un Dios que se ha hecho presente en ese momento de su vida, Isaías no solamente dice, ¡ay!, producto de su miseria, sino que es capaz de decir, ¡ay!, producto de su grandeza.
Y permítanme poder hacer una distinción entre la grandeza y la miseria del ser humano. Y no voy a tratar de ser novedoso en este momento porque yo creo que hay ciertas doctrinas que solo requieren ser actualizadas, que las volvamos a meditar, que las volvamos a recordar, que volvamos a recordar quiénes somos, así como recordamos quién es el Señor. Y en la medida en que nosotros estamos hablando de la santidad de Dios, podemos volver a recordar quiénes somos nosotros. ¿Cuál es la razón de nuestra grandeza? Lo primero que tenemos que afirmar es que nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. No voy a entrar en las complejidades de esta afirmación antropológica bíblica, pero sí puedo decir una frase que usó Juan Calvino y que me da mucha luz con respecto a lo que nosotros estamos tratando de elaborar en esta tarde. Juan Calvino decía que la imagen de Dios en nosotros es la habilidad de Adán de poder estar unido a Dios en la más alta y verdadera perfección de la dignidad. La imagen de Dios es la habilidad que tuvo Adán al ser creado por Dios de estar unido al Señor en la más alta y verdadera perfección de dignidad. De tal forma, hermanos, que la imagen de Dios en nosotros no solamente tiene que ver con ciertas cualidades intelectuales, emocionales o volitivas con las que nosotros gocemos, sino que más bien esas cualidades han sido creadas para vincularme de la manera más digna con Dios. Yo puedo tener comunión con Dios. Yo puedo estar unido de manera especial a Dios. Muchas veces hablamos de la imagen y semejanza de Dios en términos, como ya lo mencioné, intelectuales, emocionales y volitivos. Pero debemos reafirmar la idea de que nuestra inteligencia, nuestras emociones y nuestra voluntad no pueden estar desligadas de una absoluta dependencia del Señor que nos creó de esta manera. El Señor no me creó con inteligencia, emociones y voluntad para que camine por la vida por mí mismo, porque no hay nada en la creación que camina por sí mismo. Hemos sido creados para usar mi intelecto, para reconocer mis emociones y para mover mi voluntad en sujeción al Dios Todopoderoso, 3 veces santo. Esa es la realidad de nuestra grandeza, vivir en sujeción y completamente vinculados al Creador y Señor, de quien son todas las cosas y de quien obtenemos dirección de acuerdo con ¿qué? De acuerdo con su soberana voluntad sobre una creación en la que nosotros estamos incluidos, que le pertenece por completo. De ninguna manera la idea de imagen y semejanza de Dios tiene que ver con el hecho de que seamos semidioses o que tengamos poderes particulares, sino que hemos sido creados para poder ser responsables delante de Dios. El hecho de estar unido a Dios con dignidad es el hecho de que yo puedo ser responsable delante de Dios y puedo rendir cuentas delante de Él. C.S. Lewis hablaba acerca de la imagen y semejanza de Dios y de la dignidad del ser humano, diciendo y señalando la ilustración de un caballo chúcaro, un caballo que no obedece. Dice, si el caballo que no obedece y se pone chúcaro tumba a una niña del caballo y la niña se rompe la pierna, el caballo no se convierte en un caballo malvado. El caballo es caballo, con instintos. No es lo mismo con un ser humano. Nosotros hemos sido creados con un sentido de responsabilidad delante de Dios. La idea de imagen y semejanza de Dios es estar unido con Dios en la más alta dignidad posible. ¿Qué significa esto? Reconocer que somos responsables delante de Él y que delante de Él tenemos que rendir cuentas. De tal manera que todo lo que el ser humano es, personalidad, dones, capacidades y talentos,
Todo lo que un ser humano pueda hacer, acciones, relaciones y la forma en que la persona los usa y la forma en que la persona bendice a la comunidad, debe rendirle cuentas y estar de acuerdo con su Creador y Señor. La imagen y semejanza de Dios nos acerca a Dios para ser obedientes a Él. Y esta imagen va acompañada de algo que es muy importante también reconocer. Esta imagen va acompañada de identidad personal. Isaías no dijo, ¡ay de ti! ¡Ay de ellos! Él dijo, ¡ay de mí! Porque él se supo reconocer como Isaías. Nosotros sabemos que el Señor nos llama por nuestro nombre. Cada uno de nosotros es un ser particular, un individuo con una vida, con características particulares y únicas que son otorgadas por el Señor. Nuestra vida es valiosa, es fecunda por diseño divino. Nosotros no somos dueños del planeta Tierra, sino que somos mayordomos, administradores de los infinitos recursos que el Señor ha puesto en nuestras manos. Y el Señor nos llama por nuestro nombre. Esa es nuestra grandeza. Nosotros fuimos creados para estar unidos con Dios. De tal manera que todo lo que nosotros somos no actúa de manera independiente, sino que actúa en responsabilidad y en sujeción a un Dios que nos llama por nuestro nombre y que nos reconoce responsables delante de Él. Nuevamente repitiendo a Calvino, es esa unión con Dios en la más alta y verdadera perfección de dignidad. Pero no solamente es nuestra grandeza, la verdad es que también vivimos en una terrible miseria. Eso es lo que hace que Isaías diga, ¡ay de mí! El ser humano ha caído de su lugar de honor porque ha dejado de obedecer y sujetarse al Creador de todas las cosas. El ser humano no solamente ha desobedecido y ha comido del fruto prohibido, sino que, como lo decía el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Nuevamente, nuestra miseria no es producto solamente de las consecuencias de nuestras acciones. Nuestra miseria es producto de que hemos dejado el lugar de dignidad y de unidad con Dios con el cual fuimos creados. De tal manera que, como lo dice el apóstol Pablo, aunque sabían quién era Dios, no le honraron como Dios. De tal manera que la realidad de nuestro corazón entenebrecido y nuestra miseria es que sabemos quién es Dios, pero yo no le doy la honra que Él merece. Yo desconozco su grandeza. Y no solamente eso, sino que dice, no le honraron como Dios, ni le dieron gracias. Por lo tanto, tampoco soy capaz de reconocerme a mí mismo como su criatura y todo lo que tengo a su alrededor como de su propiedad. Mi corazón es el que se entenebrece. Se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Nosotros empezamos a pensar sin fundamentos, empezamos a reconocer la realidad de nuestra miseria, que no solamente gira alrededor de nuestras consecuencias, sino alrededor de nuestra relación con Dios. El ser humano no es señor, el ser humano es siervo. Y cuando el ser humano se desconecta de Dios
ese intelecto, esas emociones, esa voluntad y esa responsabilidad se alteran de tal manera que se pervierte la imagen de Dios en el hombre. Y a eso es lo que nosotros lo llamamos como depravación total. El hombre no puede volver a funcionar como debería funcionar porque está desconectado de la caja central que es Dios mismo, que es la vida misma. Podemos decir que seguimos siendo inteligentes, podemos decir que todavía amamos, podemos decir que todavía nos movemos en determinadas direcciones, pero si hemos dejado de honrar a Dios y si hemos dejado de darle gracias, nuestro entendimiento se oscurece. Y esa es nuestra miseria. Como decía R.C. Sproul, no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Erramos al blanco porque nos hemos separado de Dios. La caída nos afecta por completo. De tal manera que, como continúa también en Romanos 1, hablando el apóstol Pablo, hablando de nuestra desnaturalización que afecta todo nuestro carácter y también nuestra conducta, dice, y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Esos somos nosotros. Nuevamente, ¿cuál es el punto de partida en estas dos reflexiones paulinas? Nuestra naturaleza se ve afectada al no reconocer a Dios como Dios. Porque eso produce que nosotros no lo honremos, que seamos malagradecidos y por lo tanto mi mente se vuelve perversa y necia. Y en este segundo caso, volviendo a esa misma afirmación, y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, ahora opera la soberanía de Dios y dice, Dios los entrega a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Lo que yo soy y lo que yo hago se ve afectado. Esa es nuestra miseria. Ahora, ¿qué queremos decir con esto? Es tan grande nuestra miseria que la realidad de nuestra caída y de nuestra separación de Dios, la caída de nuestra dignidad, no se resuelve con ajustes en nuestra conducta. No se resuelve con un nuevo grupo de amigos. No se resuelve generando pensamientos más positivos. No se resuelve hablando de espiritualidad. No se resuelve participando en ritos religiosos y en nada por el estilo. Pero tenemos que reconocer que muchos de los planes de nuestras iglesias giran alrededor de intentar cambiar nuestra conducta, de rodearnos de personas distintas, de invitarnos a tener pensamientos positivos, de hacernos más espirituales, de participar en ritos religiosos y muchas cosas así. Pero una depravación total requiere de regeneración. Nacer de nuevo. Y por más que me junte con buenos amigos, por más que me llene de pensamientos positivos, por más que participe en ritos religiosos, por más bonitos que sean los programas, nada de eso podrá cambiar la realidad de un corazón separado de Dios. Un cáncer al cerebro no se cura con aspirinas. Yo necesito un nuevo corazón. Esta inmensa realidad de nuestra miseria trae como resultado una vida que deshonra al Señor, una existencia malagradecida, un envanecimiento de nuestros pensamientos, un corazón
oscurecido, porque desconocemos, dejamos de conocer, ignoramos al Señor en toda su grandeza, porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora, nosotros predicamos el Evangelio. Por lo tanto, tenemos que darle a esta declaración de nuestra grandeza y nuestra miseria, tenemos que inyectarle Evangelio. ¿Cuál es la solución? La solución es Dios mismo. Isaías solo pudo experimentar su grandeza y su miseria delante del Señor. Solo delante del Señor, 3 veces santo, es que pudo reconocerse a sí mismo en su total dimensión como un individuo creado a imagen y semejanza de Dios, que goza de la gloria de la individualidad y también de la responsabilidad con la que Dios lo ha investido. Hermanos, la única forma de vernos completos, tal como el Señor, nuestro Creador, nos ve, es ante la luz inmensa de su propia santidad. Vernos ante la luz inmensa de su propia revelación. Solo así se hará efectiva la realidad de nuestro propio corazón. Esto es un llamado de atención para nosotros. Por eso les hablaba de una actualización. Yo estoy seguro que no les estoy diciendo nada nuevo, pero estamos volviendo a poner las piezas en su lugar. ¿Saben por qué? Porque tendemos a desunirnos de Dios. Porque tendemos a usar nuestro intelecto, nuestras emociones y nuestra voluntad separada de Dios. Por lo tanto, tenemos que actualizarnos continuamente y volver a recordar de qué forma opera la soberana y providencial voluntad de Dios en nuestras propias vidas, en nuestro camino de vuelta a Él. Sin Él, yo no puedo volver a Él. Yo no podré reconocer la naturaleza de mi corazón sin escuchar su voz. Yo no podré ver la realidad de mi propio ser solamente a través de un análisis personal e introspectivo, por más profundo que ésta sea. Solo la voz de Dios, el Padre, en Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo puede gritar: ¡Lázaro, ven fuera! Y Lázaro solamente se levantará cuando la voz de Dios retumbe en sus oídos. No importa cuán putrefacto Lázaro esté, el Dios de la vida puede llenar de vida un valle lleno de huesos secos. Ahora, ¿cómo es que Isaías pudo conocer a Dios? El texto nos dice, y ya lo vimos el día de ayer, que fue que él estaba en el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. No se nos dice nada que Isaías haya hecho para que este suceso haya acontecido. Por eso la pregunta es, ¿qué es lo que yo necesito conocer de Dios? No solamente saber de Dios, sino qué es lo que yo necesito conocer de Dios. No hay duda que en todas las iglesias se habla de Dios. En todas las iglesias en algún momento se leerá algún versículo, como pretexto o como exégesis, pero se leerá la Biblia de alguna u otra manera. Sin embargo, siempre podemos decir que se está presentando a Dios de diferentes maneras. No basta con decir, allí hablan de Dios. Yo quisiera que puedas responder en tu corazón, ¿cómo es que tú has visto que se presenta el Señor en las diferentes iglesias? Podríamos decir que se le presenta como un compadre bonachón, como el mejor de los amigos, como un genio que satisface nuestros deseos, como un moralista adusto, lleno de reglas que le pone nota a nuestra conducta, como el mejor de los psicólogos, como un filósofo de autoayuda, como un líder preocupado por su propia religión y sus rituales.
Y la mayoría de las iglesias, con tristeza podríamos decir que presenta a Dios como el garante de nuestros deseos. Se presenta a Dios, sí, pero ¿con qué Dios se topó Isaías? Isaías fue capaz de presenciar a un Dios inmenso, que no puede ser manipulado, un Dios trascendente, al que el universo le cabe en la palma de su mano, un Dios que demandará, como lo hizo con Moisés, que nos quitemos las sandalias porque el lugar de su presencia es santo y nosotros no lo somos. Al que le diremos como Jeremías, fuiste más fuerte que yo y prevaleciste. Al que Pedro le dice, apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Al que Saulo, el mayor enemigo de la iglesia, preso de temor, no dudó en llamarle Señor, y al que no le quedó más remedio que rendirse a sus pies en obediencia. Es aquel al que Isaías dijo, ¡ay de mí! Porque estoy perdido. Hermanos, cuando nos encontramos con Dios, Dios nos salva de Él mismo. Dios se nos presenta en toda su grandeza, de tal manera que nuestro temor no son nuestras circunstancias, no es nuestro carácter fallido, no es el resultado de nuestras malas decisiones, no es lo endeudado que nosotros estamos. Nuestro mayor temor es ver al Dios 3 veces santo delante de nuestros ojos. Esa es la realidad que Isaías presenció y esa es la razón por la que él dijo, ay de mí. Y yo creo que cada vez que hablamos de este tema, básicamente nosotros tenemos que recordar a R.C. Sproul cuando él habla de la santidad de Dios, y lo hemos venido repitiendo y escuchando en diferentes oportunidades, cuando él se refiere al hecho de que no solamente se habla de un Dios santo, sino de un Dios 3 veces santo. Y en las palabras de R.C. Sproul, él dice, en las Sagradas Escrituras, solo una vez un atributo de Dios se eleva al 3er grado. Solo una vez encontramos una característica de Dios mencionada 3 veces en sucesión. La Biblia dice que Dios es santo, santo, santo. No que Él es santo o aún santo, santo. Él es santo, santo, santo. La Biblia nunca dice que Dios es amor, 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 o misericordia, 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 o ira, 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 o justicia, justicia, justicia. Dice que Él es santo, 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 que toda la tierra está llena de su gloria. Esa es la realidad de nuestra presencia de Dios en nuestras vidas. Nosotros ya no hablamos de un Dios santo, sino de un Dios útil. Dios es útil, útil, útil. Y nos hemos olvidado de la grandeza de nuestro Dios. Aunque suene lastimero y aunque suene paradójico, este grito de Isaías es el punto de partida más claro y evidente de nuestra vuelta al Señor. Mientras no veamos a Dios en toda su majestad, santidad y grandeza y no percibamos ese ay interno que nos hace reconocer nuestra separación, rebeldía y muerte espiritual, nunca podremos realmente decir que ha empezado nuestro camino de vuelta al Señor. Nuestro camino de vuelta al Señor empieza con un encuentro con el Dios vivo y verdadero. Eso es lo que Isaías experimentó. Pero continuando con la reflexión que hace R.C. Sproul sobre este pasaje nos enseña que no queda solamente con la enorme convicción de separación de Dios que Isaías experimenta delante de un Dios grande, sino que en los versos 6 y 7 dice, entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano que había tomado del altar con las tenazas. Y con él tocó mi boca y dijo, he aquí, esto ha tocado tus labios
y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. ¿Qué es lo que Isaías experimentó al final? Él experimentó el Evangelio, el perdón de los pecados. Pero este perdón de los pecados no es producto nuevamente de su propia reflexión, sino que es iniciativa divina. Dice el verso 6, entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano que había tomado del altar con las tenazas. No encontramos en ningún lugar de la Escritura un momento en que Isaías haya clamado siquiera por perdón. Él solo reconoció su propia condición. Por eso es que R.C. Sproul dice, pero el Dios Santo es también el Dios de gracia, y no permitió que su siervo continuara postrado sin consuelo, porque inmediatamente comenzó a limpiarlo y a restaurar su propia alma. Esa es la realidad de un Dios que nos permite ver nuestra condición, pero que al mismo tiempo nos provee la solución para nuestras vidas. Ese es el mensaje del Evangelio que nosotros continuamente estamos predicando. Porque tanto la realidad de nuestra grandeza como la de nuestra miseria se ve reflejada en la cruz de Jesucristo. Porque el mismo Dios se entregó a sí mismo por nosotros, siendo aún pecadores y separados de Él, mostrando a través de un solo elemento nuestra grandeza ante el hecho de que Dios se hace hombre y se encarna para morir por nosotros los pecadores, de tal manera que demuestra mi grandeza, pero también demuestra mi miseria ante la realidad de la sangre derramada en la cruz del Calvario a nuestro favor. De tal manera que la cruz siempre será el elemento que nos haga ver, por un lado, quiénes somos delante de Dios y por otro lado, cuál es nuestra condición delante de Él. Nosotros no podremos separar nuestra vista de la cruz. La cruz es la única posibilidad para poder entender quiénes somos delante del Señor. Nosotros no podemos dejar de predicar la cruz. Nunca podremos enfrentar la realidad paradójica de la grandeza y la miseria del ser humano sin el evangelio de la salvación en Jesucristo y solo por Jesucristo. Nunca podremos entender nuestra realidad de miseria sin antes vernos reflejados en la grandeza y la santidad de Dios. Nunca podremos experimentar comunión con nuestro Dios sin antes haber gritado como Isaías, ¡ay de mí, porque perdido estoy! Esa es la realidad de nuestra alma. De tal manera, hermanos, que nuestra responsabilidad es poder predicar el Evangelio y poder mostrar todo el consejo de Dios. La grandeza de un Dios santo, misericordioso. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos hacerlo? Al desplegar las páginas de la Escritura desde el Génesis al Apocalipsis, porque las palabras de la Escritura dan testimonio de quién es nuestro Dios y quién es nuestro gran Salvador, nuestro Señor Jesucristo. No hay fórmulas rituales, no hay psicología, no hay autoayuda, no hay supuestas actitudes espirituales que nos lleven a Dios. Nosotros tenemos valor para Él porque fuimos creados a su imagen y semejanza, pero la realidad es que estamos perdidos y muertos en nuestra rebeldía y separación de Dios. Solo Él puede, en su gracia, darnos el don de la fe. Solo Él puede resucitarnos espiritualmente. Solo Él puede perdonar nuestros pecados. Solo Él puede darnos una nueva creación que le honre y le glorifique tal como fue desde el principio. Por lo tanto, hermanos, no estorbemos al Señor de la obra. No tapemos la cruz de Jesucristo. Dejemos que el Señor sea expuesto en toda su majestad y Él haga la obra en los individuos que Él solo puede hacer.
porque Él solo puede mostrar a cada uno de nosotros, de acuerdo a su soberana voluntad, de acuerdo a su sola gracia, la realidad de su presencia y la realidad del poder de la cruz en sus propias vidas. Por eso termino diciendo, nuestros corazones redimidos por su gracia, solo aquellos que han visto al Señor pueden afirmar con propiedad que Él es el Alfa y el Omega, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el que era, el que es y el que habrá de venir. Amén. Oremos, hermanos.